sirviendo voluntariamente. De nuevo aquí estamos y es un gozo muy grande el poder compartir acerca de la grandeza de las maravillas de las Escrituras. En este caso lo que estamos viendo es los Salmos y vamos a ver el Salmo 56, pero antes, para entrar en contexto, vamos a ver en dónde nos encontramos. Y este es el segundo libro de los Salmos, la segunda división que corresponde al Éxodo y es referente a Israel. Es una división y ya leímos los Salmos del 42 al 49, referente a la ruina de Israel. La vez pasada acabamos de leer los Salmos del 50 al 55, que corresponde al Redentor de Israel, a Jesús. Y ya vimos las escrituras que lo mencionan como Yeshua o Yesha. Y ahora vamos a leer del 56 al 60. Entonces vamos a continuar viendo algo relacionado con Yeshua, el Redentor de Israel, que veíamos que dice: el Dios de mi salvación es el Dios de mi Salvador, el Dios de mi Yeshua, el Dios de mi Jesús. Y también vamos a ver algo de los Salmos 61 al 67, viendo que esto es referente a la redención de Israel, aunque el total es hasta el 72. Pero vamos a dejar el 68 en delante para una posterior ocasión. Aquí vemos ya entonces los Salmos 42 al 49, referentes a la ruina de Israel. Y ya vimos estos. Aquí ustedes pueden ponerle pausa para ver los detalles. Ya vimos también del 50 al 55, que se refería al Redentor de Israel. Como en el 50 Dios habla a su gente. Él rompe el silencio, como en el Éxodo 3, 4. Compare con Hebreos 12, 25 al 26. Y en el Salmo 51 vimos lo de la transgresión declarada y perdonada. Y en los interesantísimos Salmos del 52 al 55, que aquí se ponen como parte de la estructura correspondiente a esa transgresión. Y aquí dice: los transgresores no declarados y destruidos. Si se acuerdan, el 52 hablaba de la queja de David en contra de Doeg, el edomita. El 53 es retomar el Salmo 14 y reordenarlo y reacomodarlo para este contexto del juicio y destrucción de los malignos. El 55 habla de otros traidores, otros transgresores que trataron de entregar a David, a Saúl, si se acuerdan, los hombres de Keila. Y también leímos el 55, que da más detalles acerca de eso y de Yeshua. Vamos a ver ahora del 56 al 60. Y todo esto corresponde a la estructura de la gente de Dios. Si vemos, es al principio del Salmo 50 Dios hablando a su gente. Aquí es la gente de Dios, punto. Le habla a él, la gente de Dios le habla a él acerca del Redentor de Israel y de su trabajo. Aquí la gente de Dios le habla a Dios acerca del Redentor, hablando acerca de la muerte y de la resurrección. Y si se dan cuenta, se usa esta palabra frecuentemente en estos salmos, Miktam, en todos estos salmos. Y aquí Bullinger describe que Miktam es una palabra que se encuentra en el encabezado de 6 salmos, en el 16, y qué interesante que también en estos de corrido, 56, 57, 58, 59 y 60. Todos ellos tienen el encabezado de Miktam. Todos son de David. Los últimos 5 forman un grupo por sí mismos y son los que vamos a leer ahora. La palabra Miktam, Mishtam, aquí como lo puso Bullinger, viene de katam, cortar penetrantemente, o engravar, como burilar. Vean por ejemplo en Jeremías 2:22, tu iniquidad está engrabada delante de mí. La palabra por lo tanto apunta a algo engravado. Tu iniquidad está miktam, delante de mí, a algo engravado y por lo tanto a un escrito permanente. Engravado debido a su importancia,
compare con Job 19:24. ¿Cuál es esa importancia? Puede aprenderse precisamente y solamente al leer estos salmos Mictam. Luego vienen los salmos del 61 al 72 y nosotros vamos a leer hasta el 67, entonces es bueno ver de lo que se tratan. Ya entran en el tema de la redención de Israel, y del 61 al 64, es decir, 61, 62, 63 y 64, hablan de Israel en espera de su liberación desde los confines de la tierra, que es la obra únicamente de Dios, y si se dan cuenta es algo que va a suceder a futuro, en los días del comienzo del reino de Jesús, cuando son traídos desde los confines de la tierra, cuando Israel es reunido por Dios, porque el Israel actual, él se ha puesto ahí por sus propias manos, entonces no es el reunido por Dios, es la tribu número 13, la sinagoga de Satanás, el Israel actual, como dice el Apocalipsis. Pero aquí vemos que el verdadero Israel va a ser reunido por Dios mismo, únicamente por Dios. Ese va a ser el verdadero Israel. Luego en el Salmo 65, dice aquí, Sión en espera de recibir bendiciones. Y el Salmo 66 y 67, que es en donde vamos a acabar el día de hoy, se habla de la alabanza prometida, recordando el problema. Y dejamos los otros salmos para después. Entonces aquí vamos a entrar en el Salmo 56 y vamos a ver la estructura de algunos. Como les he comentado antes, si los viéramos todos sería realmente muy difícil y no nos alcanzaría el tiempo de toda una vida ver todo esto en detalle y con sus referencias relacionadas y referencias cruzadas, como Bullinger acostumbra a hacerlo. Da una referencia con múltiples escrituras que tienen que ver con ella. El Salmo 56, el Redentor de Israel y su trabajo. 56, 1, 2 es la queja. Vamos a ver la queja. Y viene el encabezado primero del Salmo 56. Dice de David, Mictam, que es engrabado o grabado, cuando le prendieron los filisteos en Gat. Y aquí entonces comienza la queja que corresponde al versículo 1 y 2. Séme grato o favorable, oh Elohim, porque sediento de mi sangre el Enosh está todo el día, el hombre débil, el hombre mortal natural, y combatiendo me oprime. Entonces la queja es presentada ante Dios. Séme grato, oh Dios, es decir, mira que me protejas, protégeme de ellos. Me pisotean los que me acechan todo el día, pues son muchos los que pelean contra mí con soberbia, con marom, con soberbia. Luego viene la confianza en el 3 que él tiene. En el día en que temo al hombre, yo en ti confío. Batá, esa es la confianza. Entonces después de su queja, él mismo se encuentra la forma de superar esa queja. Luego viene el 56.4, la alabanza. Una vez que declaró confianza, viene la alabanza. En Elohim alabaré su palabra, en Elohim he confiado, absolutamente no temeré. ¿Qué podrá hacerme la carne? Y así dice en el hebreo, ¿qué podrá hacerme a mí carne alguna? Refiriéndose al ser humano. Luego viene, vean la estructura, otra vez repite una queja, del 5 al 8. Vamos a ver esta queja del 5 al 8. Veamos esta queja. Todo el día mis palabras tuercen contra mí. Son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, ponen emboscada. Ellos mis talones espían como ansiosos de atrapar mi alma. Por su iniquidad, su avén, habrá escape para ellos, dice aquí. Permítanme corregir esto aquí de el desktop que está aquí interfiriendo. Discúlpenme por esa interrupción, pero aquí vamos a asegurar esto. Ya, ok, ya estuvo.
Entonces vamos a ver aquí, continuamos con la queja. Y dentro de esta queja pude yo resolver algo de esta queja. Dice: todo el día mis palabras tuercen contra mí, son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, ponen emboscada, ellos mis talones espían, como ansiosos de atrapar mi alma. Por su iniquidad, por su avén, ¿habrá escape para ellos? Si yo soy tuyo, Dios, y ellos me están atacando, ¿habrá escape para ellos? En tu ira a los pueblos humilla, oh Elohim. Mis huidas has registrado tú, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso absolutamente no? Es decir, con toda certeza están en tu libro esas lágrimas mías. Qué interesante. Pero luego, después de esa queja, que fue larguita, en esta ocasión abarcó de 5 al 8, 5, 6, 7, 8, 4 versículos, viene en el 9 la confianza. Entonces volverán mis enemigos atrás en el día de mi clamor. Esto sé, que Elohim me pertenece a mí. Qué bonito, ¿verdad? Elohim me pertenece. Y luego viene, vamos a ver que es del 10 al 13, la alabanza. Pero vean qué hermosa la estructura simétrica y recurrente de la Biblia. El mismo Dios que creó el universo, con sus simetrías y sus recurrencias y sus fractales y sus Fibonaccis y todos esos números matemáticos, es el que reveló la palabra de la misma forma numérica. Qué hermoso, ¿no? Con simetrías, con recurrencias, con un orden sobrenatural. Y es lo que estamos enfatizando ahora. Vamos a ver la alabanza que completa este salmo. De Elohim alabo su palabra, de Yahvé alabo su palabra. En Elohim he confiado, absolutamente no temeré. ¿Qué me puede hacer el Adán? Entonces aquí sí dice, ¿qué me puede hacer el ser humano, el hombre mortal, el Adán? Antes decía, ¿qué me puede hacer la carne a mí? Y en esta alabanza, que es la segunda parte, dice, ¿qué me puede hacer el hombre específicamente? Dice, sobre mí están, oh Elohim, tus votos, cumpliré ofrendas de gratitud hacia ti, porque arrebataste mi alma, es decir, mi vida, de la muerte. ¿Acaso absolutamente no has arrebatado mis pies de tropiezo? Es el contexto. Para que ande delante de Elohim en la luz de los vivientes. Esto es la esperanza de David en una resurrección ciertísima. Luego dice la nota final al Salmo 56, al director del coro, al Taschit, y esto significa no destruyas, y este no es el no condicional, eso depende del comportamiento del ser humano. No destruyas si este ser humano de la era de la ley se porta bien. Luego vamos a ver el Salmo 57 y su estructura, porque como dice lo que vimos antes, están correlacionados y todos engravados del 56 al 60. Dice aquí en el 57, el Redentor de Israel y su trabajo. La estructura simétrica del mismo Dios que creó el universo y está revelando estos salmos son alternancias e introversiones. Y el 57.1 comienza con una repetición que es una oración. Pero vamos a ver primero el encabezado, que es el 0, 57.0 de David, Mictam, engravado o grabado, en su huir de delante de Saúl en la cueva. Vean, aquí va dando específicamente los detalles de su huida. La anterior era de los de Gat, esta vez es de los de Saúl, que va huyendo. Y comienza el 1 con una repetición, con una oración. Sé favorable hacia mí, oh Elohim, sé favorable hacia mí. Si se dan cuenta, el hebreo se repite como dos pilares rodeando a la palabra oh Elohim, a esta frase compuesta. Pues en ti he escapado para refugiar mi alma, es decir, mi vida, y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pase la destrucción. Y si se dan cuenta, la palabra para refugiarme, he escapado para refugiarme y me refugiaré, es decir, me esconderé refugiándome en ti, en tus alas, hasta que pase la destrucción, son semejantes. Si se dan cuenta, ahora vamos a ver de la estructura, qué es lo que sigue. Esta vez lo decidí tomar así, para darle todavía más sabor a esto que Dios quiere que quede como un engravado, como un grabado en nuestro corazón,
la importancia de su protección. Salmo 57, 2 y el inicio del 3 dice la decisión: yo clamaré. Una vez que yo oré por lo que he dicho, lo que dijo David, viene su clamor. Clamaré a Elohim Altísimo, esto es Elión, Altísimo, a Él, esto es el nombre genérico para cualquier Dios, que en este caso es el Dios verdadero, el Todopoderoso. Al Todopoderoso que perfecciona todo por mí. Lo dice: enviará desde los cielos y me librará. Él reprocha al que me acosa. Consideren profundamente esto que acabamos de leer, del clamor al Dios Elohim, Elión y Él, que cumple y perfecciona todo para mí, por mí. Alei es en hebreo, que perfecciona todo para mí. Enviará desde los cielos y me libra. Él reprocha al que me acosa, Selah. Y aquí se completa parte de este clamor, de este grito, y continúa en el 3, si se dan cuenta en la estructura. Después de ese grito, de ese clamor, viene la afirmación y el Selah, que se correlaciona ahí justo en medio del 3, ¿se dan cuenta? Justo en medio del 3 está un Selah. Aquí hubiera puesto yo el Selah, se le había pasado a Bullinger, aquí el Selah entre la M y la N de esta estructura. Pero la continuación del 3 es misericordia y verdad, enviado. Vamos a ver, enviará, esto es lo enviado, desde los cielos, y me librará. Él reprocha al que me acosa, Selah, considera profundamente esto, y ahora viene lo enviado por Dios ya, lo ya enviado. En el 3, la primera parte del 3 hace la petición, la siguiente es la que habla de esta misericordia y verdad. Enviará Elohim su bondad amorosa y su verdad. Vean qué interesante. Su bondad amorosa y su ¿qué? Su verdad. Vean qué bonito. Entonces esto completa esta estructura. Su bondad amorosa y su verdad. Luego viene el 57.4, donde habla de los enemigos. Mi alma, mi vida misma está entre leones. Yazgo entre quienes respiran fuego. Estoy justo en medio de los que son perversos, es el contexto, dice Bullinger. Hijos de Adán, son perversos hijos de Adán. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua es espada afilada. Así habla de los perversos, de los enemigos. Luego en el 57.5 enfatiza la grandeza de Dios y dice: sé tú exaltado. Vamos a ver eso. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y esto es, se habla de la tierra, pero la gloria es percibida por seres pensantes e inteligentes. Entonces enfatiza la presencia del ser humano, que se dé cuenta de la gloria de Dios. Luego en el Salmo 57.6 se vuelve a hablar de los enemigos. Vean esa estructura. La exaltación de Dios queda en medio como de un sándwich, y el sándwich, las tapas son los enemigos. En este caso, enemigos que van a ser descartados. Vean, esto es en el 6, los enemigos. Dice aquí: red han tendido a mis pasos, está encorvada mi alma, es decir, mi vida. Eso es lo que hacen los enemigos de verdad, los enemigos de la verdad y los enemigos de Dios y de David. Han cavado delante de mí una fosa, han caído ellos mismos en medio de ella. Selah, considera profundamente esto que acaba de decir David y conéctalo con lo que viene, como ya conectamos el envío de Dios en la vez pasada. Y aquí también hubiera puesto Bullinger un Selah al final del 6, que conecta esto de los enemigos con la repetición y alabanza. En el caso del 3, justo en medio del 3 hay un Selah entre la decisión de clamar a ti, oh Dios, y el Selah está ahí, y luego lo que tú envías, misericordia y verdad. Y aquí el Selah está entre el contraste de los enemigos, Selah, y la alabanza. Vamos a ver esa alabanza en el 7. Firme está mi corazón, oh Elohim, firme está mi corazón. Y de nuevo la estructura, la simetría de firme mi corazón y Elohim en medio. Qué hermosura. Si se dan cuenta, en el hebreo se ve el arte en los diseños simétricos, que todavía tienen mayor profundidad de lo que estamos cubriendo ahora mismo. Cantaré y salmodiaré. Y esto de salmodiar es como cantar estas alabanzas. Entonces cantaré en general y cantaré específicamente también
estas alabanzas. Vamos a ver la nota del 7 para ver eso específico de la firmeza del corazón que está constante. Firme está mi corazón. Si se dan cuenta, firme está mi corazón 2 veces. Queda, ¿cómo dicen? Establecido, ¿verdad? La firmeza de David en Dios, sin importar quiénes lo persiguieran, fueran quienes fueran, fuera Saúl o fuera quien fuera. Y luego entonces, después de esa hermosa cela que conecta la firmeza del corazón de David en Dios, que le garantiza la victoria de los enemigos, continúa la estructura en el 7, del 7 al 9, y es la decisión yo cantaré. Entonces, si se dan cuenta, ya de hecho el cantaré, que completa esa estructura, está aquí en el 7b. Cantaré y salmodiaré. Despierta, gloria mía, dice el texto hebreo. Despierta, salterio y arpa. Despierta al alba, es decir, muy tempranito, muy temprano, muy temprano. Lo primero que he de hacer es cantarte a ti, alabarte a ti, recordarte a ti. Te daré gracias entre los pueblos, Yahvé, así decía el original. Te cantaré alabanzas entre las naciones, dice el 9. Eso es la decisión de cantar, te cantaré alabanzas. Si te das cuenta, te cantaré alabanzas es la misma palabra que dice aquí salmodiaré. Entonces esto es cantaré alabanzas, y este es un cantar diferente, el que está antes. Cantaré en general y cantaré específicamente alabanzas a ti, y estas las cantaré entre las naciones. Y luego viene la estructura del 57:10, misericordia y verdad, que es enorme. Se corresponde con esta estructura de misericordia y verdad del 57, la segunda parte del 3. Vamos a ver misericordia y verdad enorme en el 10. Porque grande es hasta los cielos ¿tú qué? Tu bondad amorosa, y hasta los cielos tu verdad. Vean qué bonito. La bondad amorosa de Dios es hasta los cielos. Es como decir, no tiene límite, es infinita. Porque siguen los cielos de los cielos, y más allá de los cielos está el agua que rodea el universo, y luego donde vive Dios, en la dirección que apunta a la estrella polar, un planeta fijo, pequeño, pero ahí vive Él y se lo va a traer a la tierra, va a ser su nueva Jerusalén. Pero más allá continúan los cielos de los cielos de los cielos. Entonces, porque grande es hasta los cielos, es decir, sin fin, tu bondad amorosa, y hasta los cielos, es decir, sin fin, tu verdad. La verdad de Dios no tiene fin. Y para terminar, por eso dice aquí Bullinger, enorme. Y luego en el 57:11 de este salmo, sé tú exaltado, vuelve la estructura de la exaltación que se corresponde, y ustedes pueden todavía llegar más lejos que yo y saborearlo más al juntar el 57:5 de la exaltación con el 57:11. El 57:11 dice, exaltado seas sobre los cielos, es decir, por siempre infinitamente, oh Elohim, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Si se dan cuenta, repite esto, la repetición con el salmo anterior. Y al final del salmo 57, dice aquí al director del coro, altas chit. Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta, no solo tienen los encabezados de estos salmos la misma palabra miktam o engravado, algo que Dios quiere que quede grabado en nuestros corazones como su protección absoluta, sino que también está siendo repetitivo el final, que es no destruyas, el no condicional, al taschit, que depende, como les digo, del comportamiento, en este caso en la era de la ley de David, por eso era condicional. Ahora, gracias a Dios, es por gracia, pero como dice Pablo, no hay que abusar de la gracia. Ahora veamos el Salmo 58, el Redentor de Israel y su trabajo. Es una introversión, y comenzamos en el 1 y 2, que habla del juicio que el hombre propina, que es injusto. Vamos a ver esto. Y de nuevo vemos aquí en el encabezado de David, grabado, engravado. Y dice así literalmente, ¿de veras silenciosos justicia habláis? ¿Rectamente juzgáis, hijos de Adán? Y Ethelbert W. Bullinger traduce esta parte. ¿En verdad se mantienen ustedes en silencio cuando debieran de hablar en justicia? ¿Cuando debieran de juzgar con equidad, oh hijos de Adán?
Entonces está hablándoles básicamente precisamente a los que juzgan, a los líderes. Por eso literalmente la palabra silenciosos, que es literal, los traductores de España, de Francisco de la Cueva y colaboradores, pusieron aquí directamente jueces, pero literalmente es silenciosos, quedaréis silenciosos. Antes bien en el corazón iniquidad obráis. Está diciendo, si ustedes se quedan callados, ¿saben qué? Si saben que es injusto y se quedan callados ante la injusticia que se comete, ustedes también están obrando iniquidad. En la tierra la violencia de vuestras manos excusáis o pasáis por alto. Está atribuyéndoles nomás por quedarse callados de no delatar la injusticia que ellos también le están cometiendo, y están excusando esa misma violencia que ellos cometen como si estuvieran cometiendo todo lo malo al quedarse callados. Son cómplices de ese mal. Luego en el Salmo 58 del 3 al 5 vemos los injustos y el carácter de ellos. El 3 dice, se han desviado los despreciadores de instrucción divina, Rasha. Desde la matriz, desde ese entonces se desviaron. Se descarriaron desde el vientre los que hablan mentira, es decir, son descendientes de gente semejante y no han querido cambiar. El veneno de ellos es semejante al veneno de serpiente. Son como cobra sorda que tapa su oreja. Vean qué tremendo. Aquí está exponiendo con todo detalle a los seres injustos, que absolutamente no oye la voz de los que encantan, ni del hechicero en hechizos más diestro. Y esto simplemente es una comparación para decir, no oyen aún a quien tiene la verdad, que es Dios mismo, ni siquiera a Él lo quieren oír. Por eso aquí va a ser una imprecación, una plegaria, un ruego, un clamor. Salmo 58 del 6 al 9 dice así su imprecación, su clamor. Oh Elohim, rompe sus dientes en su boca, las muelas de los leoncillos quiebra, Yahvé, que se diluyan como aguas que corren rápidas. Si diriges sus saetas, sean como taladas, es decir, que sean sin punta, que sean podadas cual pasto, sean como caracol que se deslíe al arrastrarse. Qué interesante. Esta es la figura del baboso que al ponerle sal en el suelo se empieza a desintegrar. Y así les está diciendo David, sean unos babosos. Y esa era una grosería que se le decía cuando estaba yo en la prepa a alguien que decía algo muy necio. ¡Ey! ¡Te matan con sal!, gritaban. Claro, eso era muy grosero, pero aquí se ve que David usa esa metáfora para hablarse no de los necios, sino de los malvados, que no solo son torpes de entendimiento, sino obran maldad contra el prójimo. Sean como caracol, ese es el eufemismo, es lo que está dentro del caracol. Sean como los babosos que se deslíen, que se derriten al arrastrarse en la sal. Como aborto de mujer, no vean el sol. Esa es una comparación todavía más dura que la del baboso, la segunda. Y si se dan cuenta, en el 9 completa esta imprecación que es durísima, durísima, fuertísima. Antes que sientan vuestras ollas los espinos, tanto el guisado crudo como el quemado los barrerá con torbellino. Y dice Bullinger, esto de guisados se refiere a lo siguiente. Vamos a ver aquí, de lo que estamos hablando. Los espinos puestos por la figura metonimia de causa por el fuego causado por ellos. Entonces aquí en realidad lo que le interesa a Dios es que se está refiriendo al fuego que los consume. Entonces vamos a leerlo con este entendimiento. Dice aquí, antes que sientan vuestras ollas el fuego producido por los espinos, tanto el guiso crudo como el quemado los barrerá con torbellino. Dice, antes de que empiecen a sentir el ardor del fuego, ya van a quedar barridos. Es el contexto, fíjense qué interesante. En el Salmo 58:10 habla de los justos y su regocijo. Dice así el 10, se alegrará el justo cuando vea la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío, en la sangre del sin ley. Vean, esto es lo tremendo de el regocijo de los justos, y es un regocijo, está muy crudo este salmo, pero ese es cuando alguien realmente ha rechazado a Dios. Por eso dice el 58:11, se apresura a explicar
que este es el juicio de Dios, el cual es justo. Dice aquí, y dirán los Adam, ciertamente recompensas tú a aquel que es justo, ciertamente hay Elohim que juzga en la tierra. Esto también lo dirá. Esto es lo del 11, y con esto termina hablando del juicio justo de Dios. Y al final de nuevo vuelve a decir al director, es la nota final del Salmo 58, y de nuevo vuelve a decir al Taschit, no destruyas. Entonces, si se dan cuenta, hay más profundidad de lo que estamos viendo, pero por lo pronto, con el deleite de darnos cuenta por qué son engravados, nos queda claro esto. En el 58:11, Bullinger encuentra una elegante introversión en este versículo, completada con la elipsis final que él agrega, y dirá Adán, ciertamente recompensas a aquel que es justo, ciertamente hay Elohim que juzga en la tierra, dirá también Adán estas dos cosas, y así se completa una estructura, una simetría. El Salmo 59 habla del Redentor de Israel y su trabajo, y el Redentor sabemos que es Dios y Jesucristo, que llevó a cabo la obra de su Padre Dios. Entonces Dios, por medio de Jesucristo, continúa su plan de redención. El Redentor de Israel y su trabajo, vamos a ver la alternancia extendida. Y vamos a ver en el Salmo 59 del 1 al 5, la oración, se habla de los enemigos en la tierra, y aquí sí se pone el Selah, lo que se le pasó a Bullinger en los anteriores. Vamos a leer el 59 del 1 al 5, y aquí viene otra vez, otra de las cosas interesantes de estos salmos es que se explica el contexto, también en el encabezado, de David engrabado, que quede grabado en nuestros corazones, que Dios nos protege, y ahora que Dios hace justicia al malvado. No van a quedar las cosas así sin resolver. Cuando envió Saúl y vigilaron atentamente, ahí está uno de los absolutos en hebreo. Todos los intraducibles absolutos yo los traduzco como algo extremo y tienen sentido. Y vigilaron ¿cómo? Atentamente la casa para matarlo. Los de Saúl querían matar, asesinar a David. Y en ese contexto David hizo este engrabado, este profundo pensar, que lo declamaba y lo cantaba, Mizmor y Shir. Salmo 59 del 1 al 5, oración, enemigos en la tierra, y comienza así: líbrame de mis enemigos, Elohei, eso es Dios mío, lejos de los que se levantan contra mí, ponme en alto, líbrame de los obradores de iniquidad, Aven, de iniquidad, y de los hombres, es los hombres débiles, de los Enosh, de sangres de los Enosh asesinos, como Saúl, sálvame, porque he aquí han puesto emboscada a mi vida, conspiran contra mí hombres fieros, absolutamente sin rebelión mía, y absolutamente sin pecado mío. Yahvé, sin culpa mía corren y se apresan, despierta para venir a mi encuentro, y mira, tú pues, Yahvé, Elohim, Sebaot, el Elohe de Israel. Aquí está utilizando 1, 2, 3, 4 expresiones relacionadas con nombres de Dios: Yahweh, Elohim, Sebaot. Esto es el Elohim, el regidor de las huestes, el Dios juez del universo, creador y destructor, pero también el que dirige a las huestes, a sus ángeles. Elohim Sebaot, el Elohe de Israel. Desvélate para castigar a todas las gentes, no te apiades de todos los hipócritas inicuos. Y se dan cuenta, es un no condicional, porque ellos también pueden cambiar. Por eso no es un no absoluto, es un no condicional. No te apiades de todos los hipócritas, mientras no cambien de los inicuos. Selah, y aquí está el Selah. Considera profundamente esto que acabamos de leer, de no te apiades de todos, con lo que sigue, que está en el 59:6, que es, los compara con un perro. Otra vez sigue algo durísimo. La otra vez los comparó con el baboso, ahora los compara con un perro, a estos inicuos. Dice: regresan a la tarde, ladran como el perro y rondan la ciudad. He aquí, vamos a ver en el 7, qué parte de la estructura es. Salmo 59:7, características perrunas. Ladrando, se comparan como un perro y luego se les da una característica de perros. Regresan a la tarde, ladran como el perro y rondan la ciudad.
Creen que por amedrentar a la gente van a prevalecer, pero no, ni siquiera eso les va a valer. Luego en el Salmo 59, del 8 al inicio del 9, tenemos la confianza en Dios del salmista. Aquí se pone él en primera persona. Vamos a ver esto. He aquí borbotean con su boca, hay espadas en sus labios, pues ¿quién oye? Mas tú, Yahvé, oh Dios fiel, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones, dice el 8. Y esa es la confianza que está expresando el salmista. Por eso dice el salmista, oh mi fortaleza, así decía en el griego, en el hebreo, perdón, oh mi fortaleza, en ti esperaré. Esta es la confianza del salmista, como descubrió Bullinger, porque Elohim es mi baluarte, es mi estandarte, no es mi baluarte, es mi fortaleza, como una fortaleza, como un castillo bien sólido, eso es baluarte. Salmo 59, de la continuación del 9 al 10, razón, Dios es mi defensa. Ahí dice, te burlas de todas las naciones. Y bueno, parte de lo anterior era la primera parte del 9. Oh mi fortaleza, en ti esperaré, porque Elohim es mi baluarte. Esa es la segunda parte, es parte de esta estructura según Bullinger, incluyendo el 10, que dice, del Elohe su bondad amorosa irá delante de mí. Elohim hará que yo mire ufano a mis adversarios. Vamos a ver qué dice Salmo 59 del 11 al 13, oración. Enemigos viviendo en la misma tierra, Selah. Dice aquí del 11 al 13. Entonces ya vimos que el 10 decía, del Elohe su bondad amorosa irá delante de mí. Elohim hará que yo mire ufano a mis adversarios. Luego viene el 11, que es precisamente donde comienza esta subdivisión, la oración. Los enemigos viviendo en la misma tierra, Selah. No los mates, no sea que lo olvide mi pueblo. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, escudo nuestro, oh Yahvé, decía el original. Por el pecado, chatah, de su boca y la palabra de sus labios, sean apresados en su orgullo, y por la maldición y la mentira, dice aquí, que profieren. Eso es, sean apresados por las mismas maldades que profieren. Y continúa esto hasta el 13. Consúmelos en tu furor, consúmelos. Esto otra vez la bella estructura. Y no más sean, y que se sepa que Elohim gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Selah. Considera profundamente esto. Y lo que viene, que es en el 14, otra vez la comparación del injusto con un perro. Regresan esos inicuos que ya veíamos antes a la tarde, ladran como el perro, raf, raf, y rondan la ciudad. Inicuos, ociosos. Pero luego el 59:15, las características perrunas son la codicia. Dice aquí, ellos merodean para buscar comida. Si absolutamente no se sacian, entonces tragando, dice aquí, que en el idioma, por ejemplo, en español recuerdo es otra frase, pero tiene que ver con eso de que lo que hacen es no por necesidad de comer, sino por exceso. Ya estaban llenos, pero siguen tragando, como los romanos, que se provocaban el vómito para seguir comiendo, y claro, se limpiaban bien la boca para seguir deleitándose. ¿Qué animal es esto? Y esto es lo que se está describiendo aquí de los perros. Si absolutamente no se sacian, permanecen despiertos toda la noche, ¿qué hacen? Tragando. Entonces no es el sentido de que no se sacian porque no encuentran comida y están hambrientos, sino que están trague y trague y siguen saciándose, siguen tragando. Vamos a ver el principio de 59:16, la confianza en Dios del salmista. Dice aquí el salmista, en este caso David, en cuanto a mí, cantaré tu fortaleza y aclamaré a la mañana tu bondad amorosa, porque has demostrado ser alta torre para mí, mi torre alta de protección, dice Bullinger, y refugio en el día de la angustia mía. Qué bonito, una frase muy bonita. Y la continuación entonces del 16 hasta el 17 da la razón, porque Dios es mi defensa, como ya vimos también la estructura anterior. Por eso dice, baluarte para mí y refugio en el día de la angustia mía.
Y termina diciendo, oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanza, pues Elohim es mi baluarte, el Dios de mi bondad amorosa. El Elohe. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Entonces dice aquí, porque has demostrado ser alta torre para mí y refugio en el día de la angustia mía. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, pues Elohim es mi baluarte, es mi bandera. Elohe, el Dios de mi bondad amorosa. Ya termina diciendo el 59 al director del coro acerca de Sushan Edut, es decir, esto se cantaba en la Pascua alternativa del segundo mes para los impuros, que era la excepción que Dios hacía. Si alguien había quedado impuro el primer mes, preséntense el segundo mes. Y ahora vamos a ver aquí lo que sería el Salmo 60 y la estructura referente al Redentor de Israel y su trabajo. La alternancia, miren, de 60 del 1 al 5 es una oración. Dios es su destinatario, Dios es el objeto de este salmo y de esta oración. Veamos, el encabezado otra vez es grabado, Mictam, en grabado de David, para enseñar, para lamed, enseñar. Y esto sigue siendo parte del 0, entonces ignoren este 2. Está lleno de errores la numeración de salmos del interlineal original. Yo los tuve que cubrir con números, mis propios números, pero aquí se me pasó disculpen. Debería ser ahí un cuadrito blanco que no se viera. Sigue la introducción, 0b, y viene la explicación otra vez como se ha dado en todos estos 5 salmos. En todos estos salmos, casi todos, vean, chequen eso. Cuando luchó con Aram de Naharaim y Aram de Soba, volvió Joab e hirió a Edom en el valle de los de la sal, en el valle de la sal, 2 y 10,000, es decir, 12,000. Vamos a ver esto. Dice aquí, y da hasta un número. Vamos a ver, Bullinger tiene alguna explicación de ese número y la referencia a cuando ese número se presentó en 1 Salmos 8:13 y en 1 Corintios 18:12. Queda por ahí, que ustedes lo revisen con calma. Estos dos arames en el 60, vamos a ver, dice aquí Aram de Naharaim y Aram de Soba, de Saba podría ser Aram de Naharaim y Aram de Soba. Se refiere a Mesopotamia o a Siria. Y la siguiente nota acerca de los 12,000. 12,000 es la hazaña de David y de Abisai. Vamos a ver, ustedes chequen esto. Vamos a ver, regresamos a la estructura. Salmo 60, del 1 al 5, oración. Dios es su destinatario, Dios es el objeto de esta oración. Y disculpen, de pronto me quedo callado. Orando en lenguas, oh Dios, nos has rechazado. Y aquí lo que yo entiendo es, yo siento que nos has rechazado, es un mejor sentir. Oh Elohim, pienso o siento que nos has rechazado, que nos has quebrantado, que te has airado. Restáuranos, porque andaban obrando mal. Entonces se apartaba Dios de ellos. Pero sigue esa oración con Dios como el destinatario. Has hecho temblar la tierra, le has hecho fisuras. La palabra aparece solamente aquí, dice Bullinger, y es patzam. Le has hecho patzam, fisuras. Sana sus rostros, sánalos, porque se tambalea
ha soportado al que vela. Dice aquí, ha soportado que vea tu pueblo, que esté atento tu pueblo. Has soportado que vea tu pueblo cosas duras. Has aguantado o has dejado que tu pueblo vea cosas difíciles. Nos has hecho beber vino de confusión o estremecimiento, dice Bullinger. Has dado a los que te respetan bandera para que huyesen por razón de tu fidelidad. Koshet. Luego consideren profundamente esto con lo que viene. Lo que viene es el 5 y es parte de esta oración. Entonces es un Selah dentro de la misma oración. Entonces el contexto, vamos a ver, has dado a los que te respetan bandera para que huyesen por razón de fidelidad. Selah, conéctalo con esto. Para que sean librados tus predilectos, salva. Dice aquí, para que sean liberados tus predilectos. Salva con tu diestra y respóndenos, dicen los textos hebreos. Y con esto completamos esa oración desgarrada de David. Desgarrada. Y en el Salmo 66 y 7 vemos a Israel. Y en el 60 del 8 al 9 vemos a los paganos. Y aquí es Dios el que tiene al tema del sujeto. Dice aquí Bullinger. Vamos a ver eso en las escrituras, primero del 6 a 7, que se refiere a Israel. Entonces va a hablar de cosas nacionales, nacionalistas. Vamos a ver. Elohim ha hablado como en su santidad. Me regocijaré, repartiré a Siquem y el valle de Sucot, me diré. Mío es Galaad y mío es Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Esto es profecía astronómica y profecía astronómica del nacimiento de Jesucristo. Entonces, al estar muy cerca el uso de Yeshua. Si se dan cuenta, todo esto es profecía astronómica. Dice, Moab es el lavapiés en que me lavo. Y dice Bullinger, esa era la actividad más humilde, más despreciable. Sobre Edom arrojo mi sandalia. Una vez que se quita los zapatos, los tenis, para que se los lave, los guaraches, en este caso las sandalias, las avienta en otro mueble, y ese otro mueble dice aquí que es Edom. A causa de mí, dice aquí, sobre Filistea, dice el texto sirio, a causa de mí sobre Filistea, triunfa tú, oh Israel, es el contexto. Vamos a ver bien el 9. Pero aquí el 8 y el 9 se refiere a los paganos. Entonces vamos a ver a los paganos que está mencionando en el 8 y el 9. Sí, porque los del 7 son de Israel, son judíos, Manasés, Efraín, los hijos de José, luego Galaad desde luego y luego Judá. Pero ya Moab y Edom y Filistea son gentiles. ¿Se dan cuenta qué interesante esta estructura que agrupó en dos grupos diferentes? Aquí es. Y luego ya, habiendo leído en el 9, dice, ¿quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Edom es sobre el cual ponía sus zapatos, ¿verdad? Sin embargo, dicen la caja de zapatos, ¿sí? Como figurativamente hablando. Dice aquí, ¿quién me guiará hasta Edom? Sobre ese Edom que arrojo mi sandalia. Sin embargo, voy hacia allá. ¿A qué? A protegerme. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada para escapar de mis enemigos? Entonces esto habla de un escape de los enemigos. Será futuro, posiblemente. Salmo 60, 10 y 11 es una oración. Dios es su destinatario, Dios es el objeto. Por eso dice, el no absoluto comienza en el 10. Absolutamente no
Tú, oh Elohim, nos has rechazado y absolutamente no sales, oh Elohim, con nuestros ejércitos. Están diciendo, de plano, nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte. Vean esto, qué interesante. Absolutamente no, tú, oh Elohim, nos has rechazado y absolutamente no sales, oh Dios, a protegernos. Sales, oh Dios, ¿con qué? Con nuestros ejércitos. Y el 11 continúa esta oración. De nuevo es una oración muy dura, una oración que muestra una etapa temprana en la vida de David. Absolutamente no, tú, oh Elohim, nos has rechazado absolutamente no sales, oh Elohim, con nuestros ejércitos. Danos ayuda sacándonos del peligro, pues en vano la ayuda de Adán es decir, pues es en vano la ayuda del hombre. Entonces hay que esperar a que Dios mismo sea nuestro ayudador. Y en el 12, si se dan cuenta, ya se acabó con esto de el tema de Dios, esta otra trama. Y para terminar en el 12, dice aquí, dice aquí 60-12 se refiere a Israel al inicio y al final del 12 a los paganos. Vean esto. 60, el principio del 12 habla de Israel, el final del 12 habla de los paganos. ¿Qué tal, verdad? Con Elohim haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Qué hermosa frase. Qué hermosa frase, qué hermosa frase. Dense cuenta de esto. Está pidiendo ayuda. Y luego en el 12 ya habla de Israel. Con Elohim haremos proezas. Los de Israel. Vean. Dios, su tema, el sujeto. Israel y los paganos en el mismo 60-12. Que parece que es el final. Vean, con Elohim haremos ¿qué? Proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. Entonces nosotros los de Israel haremos ¿qué? Proezas, están diciendo ellos. ¿Y cómo obrará con nuestros enemigos? ¿Cómo obrará? Él hollará a nuestros adversarios. Y la nota final del Salmo 60, que termina estos 56, 57, 59, 60, estos 5 salmos engravados, terminan aquí con el 60. Y por eso David quisiera dejar engrabado algo. ¿Se dan cuenta? Con Elohim haremos proezas, nosotros los de Israel es el contexto, y Él hollará a nuestros adversarios, los gentiles, los paganos, los que no han querido aceptar. Nota al final Salmo 60, al director del coro, relacionada con Neyiná. Esto es instrumentos de cuerda en plural. Vean, aquí en el 61 que comenzamos, el 0, que es de nuevo el encabezado, dice referente a Israel. Y luego vamos a ver la estructura de este 61, que si nos damos cuenta, comienza a hablar ahora de la redención de Israel. Habló del Redentor, va a hablar de la redención. Entonces el nombre de Yahshua viene, yo creo. Vamos a seguir esperando, vamos a ver. La espera de Israel. Empieza este Salmo 61 con una oración en el 61, 1 y 2. Y la oración comienza diciendo: Oye, oh Elohim, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el confín de la tierra a ti clamaré. Cuando desmaye mi corazón, a una roca que pruebe ser alta más que yo, condúceme. Es decir, sácame del peligro. Y de nuevo, una vez que ora y que se expresa, viene la expresión de confianza en el 61, 3 y 4. Y dice así:
porque has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Luego vamos a reflexionar en la frase que sigue, porque viene un Selah después de esta frase. Que morara yo en tu tienda, en tu ohel, por siempre. He escapado para refugiarme en el escondido lugar de tus alas. Si se dan cuenta, es la segunda vez que habla de esto, pero ya ahora para una nueva serie aquí en el 61. Lo dice Selah, considera profundamente eso, que yo he escapado para esconderme dentro de tus alas, con lo que viene. Porque tú, oh Elohim, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que reverencian tu nombre, es decir, a ti, dice Bullinger. Entonces, ese a ti es la razón. Después de haber hecho esa expresión de confianza, lo que leímos fue la razón. Vamos a volverlo a leer para tomarle más sabor a esto de la razón. Porque tú, oh Elohim, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que reverencian tu nombre, de los que te reverencian a ti. Luego ya viene el 6, que según la estructura de Bullinger, el Salmos 61, 6 y 7, expresa la confianza de nuevo. Ustedes pueden juntar las dos expresiones de confianza. Y el 6 comienza diciendo, días sobre días del rey añadirás. Es decir, añadirás muchos años al rey. Sus años serán como de generación a generación, si es que él es justo. Si se dan cuenta, hay muy interesante observación aquí con esto que estamos leyendo, que cuando se dan los nombres de los reyes en las tribus de Judá, que fueron las tribus justas, los reyes justos, eran más longevos que los reyes y los nombres que se dan para las tribus que correspondían a Israel, porque ya ven que Judá se dividió, Judá se quedó solamente con Judá y Benjamín, e Israel se llevó a todas las otras 10 tribus. Este fue Jeroboam, el que se llevó a las 10 tribus, porque el tonto de Roboam, hijo de Salomón, no quiso escuchar sus plegarias que le pedían aligerar la carga que su padre les había dado, y él dijo, en vez de aligerarla, yo la aumentaré. Los hombros de mi padre, los lomos de mi padre van a ser como mi dedo gordo. Entonces quiere decir que Roboam iba a presionarlos más, y ellos deciden abandonarlo. Ya estaba profetizado eso, pero sus reyes fueron inicuos, los de Israel. No hay uno solo que diga que hizo lo recto ante Dios, y por eso se dan muchos nombres, duraban muy poco, iban en sucesión rápida unos tras los otros. Y aquí en la tribu de Judá, que se mantuvo por más tiempo fiel a Dios, eran más longevos. Entonces justo aquí ya vemos el cumplimiento de esta escritura. Vamos a seguir viendo las estructuras. También es parte del 7, lo que sigue hablando de la confianza. Permanecerá por siempre en su cuerpo resucitado delante de Elohim. A la bondad amorosa y a la verdad designa para que lo guarden. Entonces, si se dan cuenta, aquí está Jesús está de nuevo aquí indicado por la resurrección, pero también la futura resurrección de los buenos reyes como David, Salomón y todos ellos. Entonces, después de esta declaración de confianza que completa el 7, en el 8 para concluir dice alabanza. Vamos a ver la alabanza del 61. Así salmodiaré tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Y la nota final del Salmo 61 al director del coro para Jedutún. Jedutún era Etán, era uno de los directores del coro, y él le iba a dar su propio detallado a este salmo, y evidentemente yo creo que lo hizo. Aquí están las notas, si se dan cuenta. Tienda en hebreo es Ohel, por ejemplo la tienda de David sobre el monte Sión. Este Salmo 61 probablemente se refiere a la rebelión de Absalón, que puso esa situación de su tienda a la vista de todos. Vamos ahora con el 62. La esperada redención de Israel es una alternancia repetida y comienza en el 62 del 1 al 2. Vamos a leer eso, pero como siempre vamos a ver primero el encabezado. Dice: Mismor de David, ciertamente solo en Dios, en Elohim, se ha acallado, se ha tranquilizado mi alma. Esto lo está declamando con música David, porque de él, fíjense qué interesante, aquí viene
una de las palabras de Yeshua que andábamos buscando. Ciertamente en Elohim, y ya está hablando de la salvación de Israel, ciertamente en Elohim se ha callado mi alma, porque de Elohim viene mi Yeshua, viene mi salvación, pero también viene mi Salvador, viene mi Jesús. Así lo entendemos ahora, viéndolo en retrospectiva. De Él, de Dios, se origina Jesús. Ciertamente Él es mi roca y mi Jesúa, otra vez. Ese que envía a Dios es mi roca y mi Jesúa. Y vemos que la roca era Cristo, ¿verdad? Y esto se explica aquí en el 2. Él es mi roca y mi Jesúa, y mi Yeshua, mi Jesús, mi Salvador. Mi torre alta, absolutamente no seré sacudido grandemente. Dice aquí, con esa hermosa expresión comienza este Salmo 62, expresando la confianza en Dios. Luego el 62, versículos 3 y 4, hablan de la enemistad de los adversarios. Y dice aquí el 3, ¿hasta cuándo atacaréis? Esta palabra atacaréis aparece solamente aquí, es hatat. ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre, a un ish, a un varón natural, para derribarlo todos vosotros, como a pared inclinada o cerca que se tambalea? Es lo que está preguntando David. La enemistad de los adversarios es extrema. Ellos hacen eso aún con los débiles. Ciertamente de su alto rango traman para derribarlo. Se deleitan en la falsedad con su boca. Bendicen, pero en su interior, ¿qué hacen? Estos hipócritas maldicen. Bendicen externamente, pero en su interior maldicen. Considera profundamente esto y lo que viene. Aquí debería haber entonces el Selah de nuevo. El 62 del 5 al 7, que es lo que viene después del Selah, de nuevo es reiterar la confianza en Dios como al principio. Y vean cómo dice aquí: ciertamente en Elohim espera en silencio alma mía, vida mía, yo mismo he de esperar en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Ciertamente Él es mi roca y mi salvación. Y si vemos que es del contexto que procede de Dios, ciertamente de Él procede mi roca y mi Yeshua, mi salvación y mi baluarte. Absolutamente no seré sacudido. Estaba hablando de esta certeza, de esta confianza en Dios. Luego en el 62 del 8 al 10 se habla de nuevo de la enemistad de los adversarios, pero aquí el 7 es todavía parte de esta confianza en Dios. Vamos a leerlo. Dice aquí: de Elohim depende mi Yesha, de Elohim depende mi salvación, depende mi Salvador, depende mi Jesús. Y mi gloria, la roca de mi fuerza, mi refugio es en Elohim. Mi refugio está en el Dios que es juez, regidor del universo, creador y destructor, Elohim. Todo eso nos enseña la Biblia y nos lo ha enseñado. El Salmo 62 del 8 al 10 otra vez de nuevo enfatiza la enemistad de los enemigos, de los adversarios. Pero entonces hay que considerar esta expresión de confianza del 8. Ese 8 debería ser parte de la confianza. Entonces aquí a Bullinger se le pasó poner esto dentro de la confianza en el 8. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, oh congregación, derramad ante Él vuestro corazón. Elohim es refugio para nosotros. Esto todavía es parte de lo que es la confianza en Dios. Selah, considera profundamente esto que acabamos de leer, de lo que es Dios como refugio, porque ya lo que viene va a ser precisamente la enemistad de los adversarios. Ahí, si se dan cuenta, hay un errorcillo del número. Debería de corresponder al 9 el inicio de esta porción. Debería decir 9 y 10. Esto de los adversarios. Ciertamente un suspiro son los hijos de Adán, mentiras son los hijos de Ish. En la balanza suben, ellos pesan menos que un soplo juntos. Ahí está el 9 completo y sigue también el 10. No confiéis en la violencia y en la rapiña no os envanezcáis. Aunque aumenten las riquezas, no pongáis en ellas el corazón. Eso está muy claro. Los adversarios sí hacen eso. Por eso aparece esto como algo que Dios nos dice: ustedes no lo hagan, por favor. Y en el Salmo 62 del 11 al 12 de nuevo vemos la confianza en Dios.
Se dan cuenta, la confianza en Dios está 3 veces, queda completamente completa. En este salmo dice aquí el 11, una vez ha hablado Elohim, 2 veces esto he oído, que la fortaleza es de Elohim, la fortaleza viene de él. Y para terminar en el 12, dice, y tuya es, oh Yahvé, la bondad amorosa, pues tú pagas a cada ish conforme a su obra. Y ahí se acaba el Salmo 62. 5 salmos más para terminar. Pueden ponerle pausa y después pueden continuar. Si no, aquí seguimos adelante. Salmo 63. La esperada redención de Israel, alternancia repetida. El Salmo 63, 1 y 2 habla de la certeza. Y antes de eso vamos a leer el encabezado. Mismor de David. Es la declamación de David, el poema de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Y es muy interesante, hemos leído la mayoría de estos salmos con descriptivos encabezados. David en el desierto de Judá. Y dice así, oh Elohim, mi El, eres tú. Te buscaré con afán, tienes sed de ti mi alma, es decir, mi ser. Desmaya por ti. Y solamente aquí es esa palabra desmaya, kamaj. Desmaya por ti mi carne. Y esto que estamos leyendo del 1 y 2 es la certeza que tiene él de la necesidad de Dios. Desmaya, tiene sed, dice aquí. Como tierra seca y agotada sin agua. Vean qué interesante. Esa es la metáfora que se ve claramente de la persona, que es como tierra seca. Mientras que Dios es como agua. Qué interesante que se está viendo la metáfora de Dios como siendo el que sacia. Tienes sed de ti mi alma. Quiero beberte todo, Dios. Es el sentir de quiero tener esa cuestión tuya en mí. Esa saciedad que tú me das, que solo tú puedes darme. Luego en el Salmo 63.3, la razón de la alabanza. Porque mejor es tu bondad amorosa, tu gracia, que la vida temporal mía. Mis labios te exaltarán, dice aquí. Y luego el 4, la certeza, del 4 al 6. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos, como de médula, literalmente en el español de España, como de meollo. Ahí está el meollo del asunto, es la médula del asunto. Como de médula y de grosura se saciará mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, dice aquí. Y luego ya viene todavía el 6, continúa con esa certeza. Vamos a ver aquí el 6. Cuando te recuerdo en mi lecho, en las vigilias de la noche, pienso en ti. Y luego, ahora sí, el 7, Salmo 63.7, la razón de la alabanza. Porque tú has sido socorro para mí y a la sombra de tus alas tengo reposo. Vean qué interesantes comparaciones, metáforas. Primero Dios es agua y nos sacia y remueve la sequedad de nuestras almas. Ahora nosotros una vez más, creo que es la tercera vez que repiten lo que hemos leído hasta ahorita hoy. La sombra de las alas de Dios protegiendo. Y luego vamos a ver el 8, del 8 al 10, Salmo 63 del 8 al 10. Corresponde a la certeza de lo que sucederá con los enemigos. Dice a ti se adhiere, y dice Bullinger, el contexto de esta frase es que también persigue estrechamente mi alma a ti. Me sostiene tu diestra, la diestra de Dios lo sostiene. Mas los que para destrucción buscan mi alma, mi vida, irán a las profundidades de la tierra, dice Bullinger. Estas profundidades son el Sheol, a la tumba. Serán entregados en manos de la espada, presa de chacales vendrán a ser. Dice aquí de estos despreciadores. Y ese fue el 10. Ahora en el 63.11, Salmo 63.11, vemos de nuevo la razón de la alabanza. En el Salmo 63.11 dice, pero el rey se alegrará en Elohim, se gloriará todo el que jura por él, pues será tapada la boca de los que hablan mentira. Y aquí simplemente la entrega de este salmo dice al director. Ahora vamos a ver la estructura del Salmo 64. Dice aquí el Salmo 64, la esperada redención de Israel es una división.
Y ahora el 64 del 1 al 8, vean, es larguito. Este inicio se refiere otra vez a los enemigos. Y de nuevo en el 64, primero es el encabezado Mizmor referente a David. Y dice Bullinger, y se refiere al David verdadero que es Jesús. Y hay que recordar, cuando le atribuyen cosas a Dios aquí y después a Jesús, es porque Jesús las llevó a cabo en obediencia a su Padre. Pero la directiva, la guía y la voluntad era de su Padre. Es como si su Padre las hiciera por medio de él, porque esa fue la indicación que Dios hizo. Escucha, oh Elohim, mi voz y mi meditación. Del terror del enemigo guarda mi vida. Escóndeme de la conjura de los malhechores, Ra'a, de los despreciadores de la revelación de Dios, de los despreciadores de Dios, de la insurrección de los obradores de iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzaron su saeta. Esta comparación ya la habíamos visto otra vez, cómo la lengua se transforma en un instrumento destructivo de guerra. Lanzaron su saeta, palabra amarga, para asetear desde la emboscada al íntegro. De repente lo asaetean y absolutamente no temen. Vean, aquí 3 veces se habla de esto, de lo que hacen los malvados. Y esta palabra asaetear y asaetean tienen la misma derivación y absolutamente no temen en su maldad. Estos enemigos se animan unos a otros a una obra mala, se conciertan para ocultar trampas, dicen, ¿quién las verá? Como ya antes habíamos visto, creen que Dios no las va a ver. Traman injusticias diciendo, hemos completado un plan bien planeado, y el interior de cada uno y el corazón es recóndito, el corazón de los malvados. Pero, ¿qué va a suceder? Pero les disparará Dios saeta de repente, así han venido a hacer sus heridas, y ocasionan tropiezo contra sí mismos con su lengua, y menearán la cabeza todos los que lo vean, todos los que los vean. Y, ¿qué dice? La humanidad en general va a ver esto, dice Bullinger, y temerán, y lo verán, dicen algunos códices, todos los Adam. Entonces esto se refiere también a cosas del final, del fin de los tiempos, cuando se ve que todos los israelitas justos que estaban en la tumba son levantados por Jesucristo y entran en su reino. Lo verá el resto de la humanidad de esa época, y lo verán, dicen algunos códices, lo verán todos los Adam, todas las naciones en este contexto, y declararán la obra de Elohim y su actuación entenderán. Hasta entonces entenderán el plan de Dios. Salmo 64:10, el justo en particular. Vamos a ver esto. Pero hasta el fin de los tiempos es que el secreto de Dios se va a entender completamente en toda la humanidad, y ya no va a ser ningún secreto. Se alegrará aquel que es justo en Yahvé, y escapará para establecer su refugio en él, en Yahvé, en el Dios fiel. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Y con esto termina este Salmo 64. Y se dan cuenta que Bullinger daba más detalles de porciones dentro del mismo Salmo 64. Enemigo, enemigos. Ellos intentan herir, enemigos, enemigo. Y la herida que propinan. Vean. Entonces aquí el 64 tenía todavía más subdivisiones. Vamos a ver, el 65 también se subdivide. Esta vez vamos a tratar de brincar a las subdivisiones después de la gran división. Salmo 65, la redención de Israel, la espera de Sión, es una alternancia. El Salmo 65:1 se refiere a Israel, Sión. El 2, la humanidad. El del 3 a la primera parte del 5, a Israel, Sión de nuevo. Y de la segunda parte del 5 al 13, a la humanidad en general de nuevo. Se dan cuenta, está hablando de los finales del fin de los tiempos, cuando toda la humanidad va a recibir bendiciones. Entonces empezamos con el 1, 65:1, que se refiere a Israel y a Sión. Pero de nuevo vamos a leer primero el encabezado. Mizmor referente a David, Shir. Entonces partes de este salmo se leían, se declamaban como poesía, y partes de este salmo se cantaban. Pero todo ello acompañado con música. Y la lectura pudiera haber sido también como una especie de canto rítmico.
pero un poquito más monótono que el del Shir, casi como una especie de hip hop, de rap. El Señor es bueno, por ejemplo, y el Shir ya es un cántico más animado. Vamos a ver en el 65, el 1, que habla de Israel y Sión, como dice: a ti en silencio espera la alabanza, oh Elohim, en Sión y en ti se cumplirá el voto. La alabanza te espera a ti, la alabanza existe para ti, es lo que está diciendo aquí, y todas las promesas solamente se cumplen en ti. Tú eres el único. Salmo 65:2, la humanidad en general. Vamos a ver: tú escuchas la oración, a ti toda carne, es todo ser humano inteligente, incluyendo todos los gentiles, todo ser humano vendrá. Luego ya en el 3 vamos a ver la subdivisión. Del 3 al 5 es Israel y Sión, pero aquí Bullinger los subdivide, esto de Israel y Sión. Y en el 65:3 la primera parte es singular, yo. Vean la primera parte: las acciones inicuas pesan demasiado para mí. Y luego en la continuación del 3 es el plural, nuestro. Nuestras transgresiones tú las cubres con expiación. Dice: yo no las puedo llevar, pero tú sí las cubres con expiación, tú sí las puedes llevar. Por eso arrojemos todas nuestras cargas a Él. Luego viene en el 65:4 el singular Él, del Salmo 65:4. Vamos a ver eso: dichoso al que escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Dice Bullinger: los atrios del tabernáculo de David en Sión. Eso es lo del 4 que continúa: seremos saciados con el bien de tu casa, el lugar santo de tu palacio. Dice Bullinger, esto se refiere al tiempo de David, que todavía no existía templo. Entonces se refiere también a la morada real de Dios en los cielos, su palacio, su en hebreo Heikal. Entonces singular él, y se refiere a él, el lugar santo, y los atrios de él y su palacio. Ahora en el 5, el inicio del 5, plural, nosotros. Vamos a ver eso, el inicio del 5. Mediante obras dignas de reverencia, en justicia nos respondes, Elohim de nuestra salvación. Ahí está, de nuestro Yeshua, de nuestro Salvador, de nuestro Jesús. Entonces esto es parte de las cosas que están por cumplirse cuando Jesús esté sobre la tierra y ya exista el nuevo templo realmente erigido según los planos de Dios y de Jesucristo. Y entonces esto va a ser a futuro, y ahí está Yeshua al centro de esta promesa. Aquí en el 5, plural, nosotros. Vamos a ver la continuación de la estructura. Continúa el 5 en esta segunda parte, que es la humanidad alternancia. La segunda parte del 5 del Salmo 65 dice: porque aquí se habla de Dios, y lo que se empieza a decir es que Dios es la confianza de todos los que se encuentran lejos. Vamos a ver cómo dice: Elohim de nuestro Yeshua, de nuestro Salvador, confianza de todos los confines de la tierra y de mares lejanos. Vean, aquí estaba también perfilada ya la salvación también para el gentil, aunque ellos no la entendieron, no la entenderían, pero muchas veces en el Antiguo Testamento se les decía esto: en ti serán benditas las naciones. Era otra de este mismo contexto. Y se sigue hablando de Dios en el Salmo 65, en los versículos del 6 al 7. Esta vez se habla de el poder de Dios. Vamos a ver eso. Quien asienta los montes con su poder ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el rugido de sus olas y el tumulto de los pueblos. Esto se refiere al poder de Dios, pero como se mencionó aquí a Yeshua, vamos a practicar y ver cómo tanto lo que se escribió antes de esa palabra Yeshua, como lo que se escribe después, aplica a Jesucristo, ya que Jesucristo estaba dormido en la balsa, los apóstoles se asustaron, lo despiertan, y él, ¿qué hace? Calmó el rugido de los mares, el rugido de sus olas. Y eso lo hizo en su primera venida. Jesús, bajo las indicaciones de Dios, usó el poder de Dios, el poder de su Padre, pero él como hijo, como nosotros también, tenía derecho, tiene derecho, y nosotros tenemos también derecho.
Y en un futuro, en la época del futuro, de su milenio, va también él a controlar y a calmar el tumulto de los pueblos. Entonces la segunda parte del 7 está por cumplirse con Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Alabado sea Dios por esas visiones y revelaciones tan sencillas que están en su escritura y que nos damos cuenta ahora. Entonces ya se habló de Dios en la segunda parte del 5 al 7. Ahora se le va a hablar directamente a Dios. En la primera parte del 65:8, Dios a quien respetan profundamente todos los que están lejos y que tienen desde luego moral, conciencia, un respeto, un anhelo por conocer a Dios. Por eso dice aquí: teman pues los que habitan los confines, esto es los confines de la tierra, otra vez los gentiles, a causa de tus portentos. Respeten profundamente quién eres tú, debido a las obras portentosas que tú haces. Entonces estos distantes, estos que se encuentran lejos, son los gentiles que iban a ser bendecidos por el Mesías Jesús. Salmo 65, la segunda parte del 8 al 13, y de hecho eso se está cumpliendo hoy en la era de gracia, pero ellos lo que vieron es a futuro, después de la era de gracia. Entonces se le sigue hablando a Dios en el Salmo 65 del 8 al 13, dice aquí. Y esto de lo que se le habla a Dios, la bondad de Dios, es el tema. Y Bullinger interesantemente lo subdivide. Este 8 está subdividido. Y vamos a ver cómo la segunda parte del 8 habla de los tiempos de la mañana y de la tarde. Vamos a ver. Teman pues los que habitan, respeten profundamente los que habitan los confines a causa de tus portentos. Eso ya lo vimos. Luego, las puertas del alba y los inicios del ocaso haces gritar de gozo. Vean qué bonita metáfora, qué bonita comparación. Ya vimos antes que David se acordaba y cantaba a Dios al amanecer y al anochecer. Ya lo vimos en los salmos anteriores. Aquí está personificando al amanecer y al atardecer como ellos mismos gritando de gozo, que es una figura profundísima y tremenda, porque se refiere a las personas que en esos tiempos glorifican a Dios. Tiempos, mañana y tarde, eso completa el 65:8. Ahora vamos a ver en el 65:9 y 10, los lugares, la tierra y el agua. Como dice el 9, has visitado la tierra y la has regado, grandemente la enriqueces. El río, el Peleg, el torrente de Elohim rebosa de agua. Preparas el grano de ellos, pues así lo has dispuesto. Vean qué interesante. Dios está al pendiente de que no les falte nada sobre la tierra. Y luego ya vimos que Dios era como el que saciaba, como las lluvias frescas, y sigue esa comparación aquí. Sus surcos inundando, allanando sus glebas, sus piedras duras, sus terrones, con aguaceros la disuelves a la tierra dura. Su germinar bendices, haces que la tierra germine. Entonces, primero habló de los tiempos, mañana y tarde. Ahora habla del espacio o lugares, tierra y agua. Aquí está el tiempo y el espacio. La relatividad del tiempo y del espacio es algo bíblico. Aquí está. Y como aquí al estar hablando de la tierra, en realidad se refiere a los seres humanos que van a creer a partir de el proclamar las grandezas de Dios, que es lo que se hablaba antes. Eso es la verdadera cosecha que le interesa a Dios, la de la vida de seres humanos que renazcan por Él. El Salmo 65:11 vuelve a hablar del tiempo y se refiere a el año. Vamos a ver. Has coronado el año con tu bondad y tus senderos destilan grosura. Y si te das cuenta, parte del 11 era también un lugar, espacio. Habla de tiempo, el año, y habla de espacio, tus senderos destilan grosura. Entonces aquí Bullinger hubiera incluido desde la segunda parte del 11 para hablar del espacio, que él les llama lugares, montes y valles. Alcanzó a notar al menos montes y valles, pero ya también los senderos eran parte de ese espacio. En el 12 dice: destilan los pastos del desierto y de gozo los collados se ciñen de gozo. Los collados es el espacio, son otra vez lugares que están rebosantes de gozo. Y termina esto en el 13 con el espacio, refiriéndose desde luego a la gente que en esos lugares alaba a Dios. Vean cómo dice el 13: se visten los prados de rebaños y los valles se cubren de grano, dan gritos de júbilo, incluso cantan.
Vean qué bonito está eso. Incluso cantan, tienen ese shir, ese canto animado con el que empezó parte de esto y con el que terminó. Y desde luego, habiendo justicia en la tierra, también la naturaleza produce todavía más. Habiendo injusticia y aún la tierra deja de producir. ¿Se acuerdan? Dice, cuando a los injustos bestias salvajes los consumirán. Entonces, cuando hay injusticia, la naturaleza misma está reaccionando destructivamente. Es muy interesante y nos enseña la Biblia que hay un ángel encargado para cada aspecto de la naturaleza. Especifica en Apocalipsis el ángel de las aguas, es muy interesante. Entonces hay una correlación entre el obrar bien de una persona y una sociedad y una familia y el entorno de la naturaleza. Qué tremendo, ¿no? Si el obrar es bueno, hay prosperidad. Si el obrar es malo, hay aridez y desolación. Nota al final del Salmo 65, en general, al director, porque también hay un adversario que está tratando de atacar y confundir. Al director, y ahí acaba el Salmo 65. Ya nomás nos faltan 2 salmos para completar esto. Vamos a ver el 66 y la estructura del 66. Alabanza prometida, dificultades recordadas, alternancia repetida. El Salmo 66 del 1 y el 2 de estos versículos es una exhortación a alabar. Vean el 66 y la estructura de nuevo dice cántico, salmo. Esta vez dice shir, se canta primero y luego se declama. A veces viene al revés, salmo, cántico. Este es cántico, salmo, shir. Y si se dan cuenta, esa palabra de shir, de ese cántico animado, es la misma con la que terminó el Salmo 66, antes de la nota. Cantan animadamente, la naturaleza canta, dice aquí. Entonces, después de esta introducción, Shir Mismor, vamos a ver la exhortación a alabar en los versículos 1 y 2. Aclamad con júbilo a Elohim toda la tierra, puesta para referirse a sus habitantes, como ya vimos, pero aquí Bullinger lo enfatiza, para que no haya duda, que la que está aclamando de júbilo, aclamando a Dios de júbilo, es la gente que vive en esa tierra. Cantad la gloria de tu nombre, haced, celebrad la gloria de su alabanza, dicen los textos arameo y sirio, la gloria de su alabanza. Luego en el 66.3, este salmo dice una disertación que habla de las obras de Dios en el planeta. Vamos a ver. Decid a Elohim que aterradora es tu actuación. Aquí aterradora, una mejor traducción, es digna de toda admiración, digna de toda reverencia, de todo respeto. Decid a Elohim que digna de toda admiración es tu actuación. Por la grandeza de tu poder fingen obediencia a ti tus enemigos. Fíjense, aún los enemigos se alinean temporalmente y fingen estar obedeciendo. El Salmo 66.4 sigue la disertación, la promesa para el mundo y un Selah. Dice aquí, toda la tierra se postrarán ante ti. Entonces por eso se refiere a los seres humanos de la tierra. Buenos y malos, quieran o no quieran, ángeles o demonios, todos se postrarán ante ti y cantarán alabanzas a ti. A cantar alabanzas es samar, miren, a ti cantarán alabanzas a tu nombre, Selah. Consideren profundamente eso y conéctenlo con lo que sigue, que es una invitación. Vean en el Salmo 66 del 5 al 7 la invitación, ven y observa. Come and see, es en el inglés, venid y ved las obras de Elohim, digno de reverencia es su obrar. En su obrar es sobre los hijos de Adán. Convirtió el mar, y dice Bullinger, todo esto tiene que ver a eventos históricos que le sucedieron a Israel, el bien que hizo Dios con ellos. Convirtió el mar rojo en tierra seca, por el río Jordán pasaron a pie, allí regocijémonos en él. Regocijémonos al recordar estas cosas, está diciendo David, y sigue diciendo en la invitación, él, este Dios, domina con su poder para siempre, sus ojos a las gentes atalayan. Fíjense, los ojos de Dios pueden también poner una muralla con la gente mala para que se quede fuera y esté protegida la buena. Y esto continúa el 7, los rebeldes no se enaltezcan a sí mismos, Selah. Considera profundamente esto que acabamos de leer, que no se enaltezcan los rebeldes a sí mismos. Y en el Salmo 66 del 8 al 9 viene de nuevo la exhortación a alabar.
Bendecid pueblos a nuestro Elohim, Eloheno es nuestro Elohim, y haced oír la voz de su alabanza, dice aquí. El 9 es parte de esa alabar. Él ha puesto nuestra alma, algunos códices leen en plural, nuestras almas en la vida, y absolutamente no ha permitido que resbalara nuestro pie. Ha de estar cerca de nuevo la mención de Jesús, porque esto es lo que el adversario lo quiso tentar, a que creyera, que se aventara al precipicio y que de todos modos su pie no iba a resbalar, ¿se dan cuenta? Pero Jesús se mantuvo firme. Salmo 66 del 10 al 12 es una disertación de nuevo, el trato de Dios para con su gente. Vamos a ver eso en el 10, después de la tremenda tentación del adversario. Dice, porque nos has probado, dice aquí, oh Elohim, nos has refinado como se refina la plata. Vean, como la plata refina a la escritura, cuando la repetimos una y otra vez, cada vez lo hacemos más preciso. Así también Dios refina a los suyos, como plata refinada 7 veces, no solo su escritura, sino aquellos que son de Él. Dice, y en este caso se refiere a los de Israel, que por su obrar sucedió algo negativo con ellos, y vamos a ver aquí, eso es parte de la disertación. Nos metiste en la red o permitiste que quedáramos atrapados por 400 años en Egipto, ¿verdad? Y nosotros nos hicimos muy cómodos, muy conformistas, y empezamos a olvidarnos de ti y a adoptar las doctrinas y las enseñanzas egipcias, como el becerro de oro y todas esas basuras. Pusiste carga pesada, solo aparece aquí esa palabra mu'akah, carga pesada en hebreo, en nuestros lomos. Tú permitiste que carga pesada se nos pusiera en los lomos. Si vemos quiénes los hicieron, fueron los capataces egipcios en Egipto. Y parte de esa disertación es el 12 también. Dice, causaste que cabalgaran Enosh, hombres débiles sobre nuestras cabezas, es decir, sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por el agua, cuando anduvieron esos 40 años en el desierto. Mas nos sacaste a un lugar de abundancia. Vean qué bonito. A libertad. Luego en el Salmo 66 del 13 al 15 es otra disertación, la promesa para el salmista Selah, una promesa directamente para David, se ve del 13 al 15. Dice aquí, entraré en tu casa con holocaustos, cumpliré a ti mis votos, que esos votos abrieron mis labios y habló mi boca, en la angustia mía, holocaustos de animales engordados preparé, te preparé. Holocaustos de animales engordados te preparé, dice aquí en el 15. Es lo que el salmista promete, te prepararé. Holocaustos de animales engordados te prepararé con sahumerio de carneros, haré ofrenda de toros con machos cabríos. Esto no es necesario ni es obligatorio, pero David lo quería hacer. Y ahí viene un Selah para terminar el Salmo 66, en los versículos del 16 al 20, donde se hace una invitación, ven y escucha. Y ese es el Selah, considera profundamente lo que David quería ofrecer, y ven y escucha. Y dice David, venid y oíd, y declararé a todos los que respetáis a Elohim, lo que ha hecho por mi alma. A él con mi boca clamé, y alta alabanza había debajo de mi lengua. Si iniquidad hubiese observado en mi corazón, absolutamente no habría respondido Yahvé. Así decía el original. ¿Pero qué? Pero ciertamente escuchó Elohim. Vean qué interesante. Pero él sí escuchó. Dice aquí, atendió a la voz de mi oración. Luego dice, bendito sea Elohim. Dice aquí, que absolutamente no ha desechado mi oración. No ha desechado mi oración. Absolutamente no la ha desechado. Y su bondad amorosa, su gracia, no se ha apartado de mí. Y la nota al final de este Salmo 66 es al director, con instrumentos de cuerda, que Bullinger dice, relacionado con Nejinot, con golpes, los golpes de Dios a los enemigos de Israel, dice Bullinger respecto a Nejinot. Pero nosotros vemos por lo que está la estructura del Salmo que Ezequías menciona, que aparece en Isaías, los instrumentos de cuerda se mencionan al final, por eso muy probablemente sí se toque con instrumentos que se golpean, ya sean de cuerda o de tamboriles. Pero lo importante es el significado espiritual del golpeteo,
de esas cuerdas y de esos tamboriles, que se refiere a cómo Dios golpeará a los inicuos, a los malignos, a los enemigos de Israel, dice Bullinger. Y para terminar el estudio de hoy, vean aquí nomás subdividió el 66 en ofrendas, votos, votos, ofrendas, y también la continuación del 66 en Dios, yo, Dios. Y ahora sí vamos a ver el 67, y con este terminamos. La alabanza prometida, dificultades recordadas. Dice aquí Salmo 67:1, oración, Dios, sé misericordioso. Y vamos a ver primero el encabezado, que es ahora Mishmor Shir. Si se dan cuenta, este está al revés que el otro. El otro era Shir Mizmor, primero se cantaba, luego se declamaba cántico salmo. El 66 y el 77 se hace al revés, primero se canta y luego se declama. Por eso dice aquí Mizmor, primero se declama y luego se canta. En este, es Mizmor Shir. ¿Es lo mismo? Mizmor Shir, a ver. Bueno, ustedes pueden checar estos detalles. No, Shir Mizmor. El 66 primero se cantaba y luego se declamaba. Muy bien. Y este primero se declama y luego se canta. Mizmor Shir, ok. De David. Y comienza, como veíamos, 67:1, la oración, Dios sea misericordioso. Elohim sea favorable o grato para con nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro. Esta era de las oraciones clásicas que se decían constantemente en el templo. Los sacerdotes, Dios nos bendiga y haga resplandecer su rostro hacia nosotros. Selah. Considera profundamente esto, y lo que viene en el 2 es el propósito u objeto, que tu camino sea conocido en la tierra. Para que se conozca en la tierra, en los seres humanos, entre los seres humanos de la tierra, tu proceder e interactuar. Fíjese qué interesante, una palabra hebrea es el derek. Como vimos que también hay una palabra hebrea que es paris. También derek, que sonaba muy americano para mí, voy viendo que es totalmente hebreo, Derek, ese nombre, y se refiere al proceder e interactuar de Dios, el camino de Dios entre todas las naciones. Tu Yeshua, aquí está, vean qué bonito, qué interesante, tu salvación, tu Salvador, tu Jesús. Vamos a leerlo en ese contexto de Jesús, para que se conozca en la tierra tu proceder e interactuar entre todas las naciones, que se sepa quién es tu Jesús, tu Yeshua. Vean, eso es algo hermosísimo aquí, en el propósito, en la redención de Israel, pero también de toda la tierra. El Salmo 67:3 da el mandato, dejen que la gente alabe. En el 3 dice, te den gracias los pueblos, oh Elohim, te den gracias los pueblos todos ellos. Y esto es todas las naciones. Y a principios del 4 viene esto, que es efecto, poblaciones satisfechas. Es el efecto, las poblaciones van a estar satisfechas. Vamos a ver esto. Alégrense y canten con júbilo, ¿quiénes? Las naciones, porque juzgarás a los pueblos ¿cómo? Con equidad. Eso es como los juzgarás. Y la continuación del 67:4 es porque la gente es juzgada. ¿Cómo los vas a juzgar? Ya vimos aquí, juzgarás a las naciones con equidad. Y en el Salmo 67, la terminación del 4, la disertación, las naciones son gobernadas. Entonces comienza diciendo que están satisfechas y concluye diciendo que son gobernadas. Dice aquí, y a las naciones en la tierra conducirás con tacto. Selah. Entonces vean, subdivide el versículo 4 Bullinger en 3 y hace corresponder la primera parte con la última. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Las hace corresponder con a las naciones en la tierra conducirás con tacto. Claro. Y si se dan cuenta, esto se dice que lo hará Dios. Pero en la práctica, ya vimos en Revelación, en el Apocalipsis, y lo volveremos a ver, dice que el que se va a encargar de ese regir al planeta, a las naciones y a las diferentes poblaciones y comunidades y ciudades, aún gentiles, es Jesucristo, en el tiempo de sus 1000 años. Entonces esto lo va a ejecutar en la práctica Jesucristo, bajo la guía de Dios directamente. Y lo va a hacer bien, porque dice que es motivo de alegría y de júbilo, según esta estructura, porque Bullinger dice, la primera parte del versículo 4 corresponde con la última. Alégrense y canten con júbilo las naciones, ¿por qué? Porque a las naciones de la tierra, en la tierra,
Tú, oh Yeshua, oh Jesús, conduces contacto. Consideren profundamente eso. Y en medio deja Bullinger donde dice, porque también juzgarás a los pueblos como con equidad. Fíjense. Y ahora en el Salmo 67:5 dice el mandato, dejen que la gente alabe. Vamos a ver el 67:5, dejen que la gente alabe. Entonces Sela considera profundamente la grandeza del versículo 4, que tiene esas 3 subdivisiones, y ya leamos el 5 en base a ese entender. Los pueblos te den gracias, oh Elohim, los pueblos te den gracias. Otra vez la hermosa simetría como cuando vimos en el primer salmo de este estudio. Te den gracias todos ellos, la tierra, la Eretz, ha dado su fruto. Vamos a ver esto del 6, a qué corresponde el principio. La tierra es productiva. Otra vez, la gente alaba a Dios, al Dios verdadero, y el efecto de ese alabar a Dios es que la tierra produce, como ya habíamos visto este principio, pero aquí se ve clarito, uno a continuación de otro. Después de decir simétricamente, los pueblos te den gracias, oh Elohim, los pueblos te den gracias, todos ellos. Luego dice, y la tierra ha dado su fruto, la tierra se ha vuelto productiva, ya que ellos te están alabando. Y la continuación del 6, 67:6, la oración, Dios sea misericordioso. Nos bendice Elohim Elohenu, nuestro Dios es Elohenu. Es la petición a Dios, bendícenos, Dios, bendícenos. Y el propósito del 67:7, que Dios sea reverenciado sobre toda la tierra. Bendícenos para que otros te vean, ¿verdad? Y dice aquí en tiempo presente, nos bendice Dios y nos bendecirá. Nos bendice Dios, es el contexto. Nos bendice Elohim y le reverenciarán todos los confines de la tierra, es decir, todas las naciones gentiles también. Y la nota al final del Salmo 67 al director del coro. Pero qué interesante, aquí está Yeshua. Y con eso vamos a terminar. Voy a terminar manifestando. Gurikut akat shed nohet nogut agarakata kata eketafet nieshotnu korokotofu aka eneketeshe tukorokotofot nihatnuga takata akarakatafat nishatnogu nomogorofo okotofot nieheteknie. Porque, hijos míos muy amados, mi Hijo muy amado Jesucristo, quien está a mi diestra, Cristo Jesús, es el Señor de ustedes y está al pendiente de cada una de sus acciones, de cada uno de sus movimientos, porque Él es la cabeza de cada uno de ustedes y de todos los cristianos del planeta. Mi anhelo más grande es que lleguen a la madurez de entendimiento, a la unidad de entendimiento y de convicción, que estén convencidos que tienen el poder más grande del universo dentro de ustedes, para que sucedan maravillas en sus vidas, pero no solo en sus vidas personales, sino en sus familias y en sus comunidades. Ustedes son la luz de esta tierra, de su gente y de la gente en general. No se olviden de esto, hijos míos, y sigan alumbrando con estas verdades que mi Hijo trajo por medio mío.